Buen día, seguimos aquí en las grabaciones. Este, Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Dio una clase de historia para los panistas, especialmente para Fox, que fue quien borró de un plumazo la historia de México, que es lo que quería, que nos servía. Por eso hizo tantas estupideces, porque traía mentalidad gringa, feliz de la vida. Vamos a escuchar. ¿Qué? Sí, sí, lo estamos viendo. Presidente, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle en torno a la rifa del avión presidencial. Ya que no ha habido, como usted nos comentaba, venta precisamente del avión, ¿se prevé o se planea que el próximo año pueda haber nuevamente una rifa para que pues, se duplique este resultado? Primero, gracias. Pues ya nos quedó el avión, nos ha costado trabajo venderlo porque es un avión, lo dije ayer, antier, muy extravagante, de primera. Para machuchones. Entonces, pues cuesta, de acuerdo al último avalúo, alrededor de 2.400 millones de pesos. Entonces lo tenemos ahí en venta, se están haciendo todos los trámites con la ONU para que nos ayuden a venderlo. Han habido Oferta. interesados, pero no se animan. Entonces está en el hangar presidencial, ahí se tiene, claro, se le está dando mantenimiento, lo tiene a su cargo la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Defensa, y lo estamos cuidando para venderlo. Y ese dinero también va a ser para salud. Vamos a seguir Ofertándolo. No, porque lo que queremos es salir del problema en que nos metieron. Imagínense comprar un avión así, si por eso nos cuesta trabajo. Si fuese un avión pequeño, no tan grande, no tan costoso, pues no nos hubiese costado mucho trabajo. Se están vendiendo poco a poco. Hay un avión que se vendió recientemente, ¿no? Aún no, se van a subastar empezando el 12 de febrero. Y uno que se había Pemex había llegado a un acuerdo, pero se hizo por un proceso separado. Sí, todo está en venta, todos los aviones. Desde luego, nos ahorramos el que no se use toda esa flota porque pues es gasto de operación. Si yo hubiese decidido utilizar ese avión, pues hubiésemos destinado más presupuesto, ¿no? Y yo gasto
en mis giras, pues relativamente poco, porque viajo en las rutas comerciales, las mexicanas, Aeroméxico, Volari, Interjet, ahora menos. Claro. Hay una ruta buena, hay una línea buena, que además que no es muy costosa, que se llama Viva Aerobús. Sí. Entonces, creo que es la más barata Claro. de Presidente, todas y es buen servicio. Perdone, soy Rocío Jardines de W Radio. Apenas tuvimos la oportunidad, el honor de dar una visita en los trabajos que se están haciendo por el aeropuerto Felipe Ángeles y bueno, pudimos platicar con el general Vallejo, el general encargado de esta obra, y nos platicaba sobre cómo encontraron todo lo que ellos han hallado también sobre la obra que se está dejando ya en Texcoco. Han sido innumerables las irregularidades, desde que sindicatos han querido tomar el poder para poder comprar pues material, también un inventario que han pues ha inclusive rebasado de lo que han encontrado, material de baja calidad también. Quiero preguntarle en primera instancia si ustedes han presentado, alguna de las dependencias ha presentado alguna denuncia por estas irregularidades y qué han encontrado con las empresas que han querido participar en esta obra que ya va en más del 40% de avance. Y por último, presidente, saber usted ¿qué fue lo que encontró cuando tuvo estos dos proyectos que le fueron presentados por su equipo, que no eran viables, que al parecer la existencia de estos cerros todavía no sabían cómo terminar con estos problemas y que bueno, fue precisamente los militares quienes tuvieron que rehacer esta obra? ¿Usted cuál fue su impresión? Y también, si usted no conocía el plan maestro realmente sobre los dos proyectos que le fueron presentados. Gracias, presidente. Bueno, mire, había muchas irregularidades, hay seguramente denuncias de las dependencias, pero básicamente era corrupción, influyentismo, habían organizaciones que abastecían de material al proyecto de Texcoco, tenían el monopolio de solo ellos vender el material, la piedra, compraban cerros completos en la región, acarreaban el material, cobraban caro, controlaban las puertas de entrada a la obra, quisieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se pudo o ya no se permitió. Se puso orden. Es como el caso de los amparos. Querían pararnos como diera lugar. Esto no lo voy a dejar de decir porque tiene que asumir su responsabilidad Claudio X González y ese grupo. El exministro de la Corte que los asesoraba o los sigue asesorando, Ramón Cosío, porque fueron más de 100 amparos. Imagínense impedir
la realización de una obra para beneficio de la nación, una obra que significa ahorrarnos 220,000 millones de pesos, porque querían que se siguiera el proyecto oneroso, costosísimo de Texcoco, lleno de corrupción. Entonces, no pudieron, pero sí, se lanzaron fuerte, con el apoyo de medios, como siempre, pues. Entonces, tomamos la decisión de hacer el nuevo aeropuerto con los ingenieros militares y nos han ayudado mucho. Ellos, en efecto, elaboraron el proyecto definitivo. Se derrumbó el mito, el sofisma, la mentira de que no podían mantenerse los aeropuertos de Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Decían una agencia que también debe de ofrecer disculpa, una agencia famosa que no voy a mencionar aquí. Me acuerdo que esa agencia envió todavía un dictamen cuando íbamos a tomar la decisión, como a las 3 de la mañana, porque supuestamente muy profesional, pero subordinada a los intereses que estaban interesados en hacer el gran negocio, el gran robo del aeropuerto de Texcoco. Entonces, decía esa agencia internacional famosa de que había interferencia aérea y que solo tenían que construir el aeropuerto de Texcoco y cerrar el actual aeropuerto y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Imagínense eso. Ese era el proyecto. Entonces ahora los estudios y la autorización que se tiene es de que pueden convivir sin problema el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, sí. Sí, 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 y les agradezco mucho a ellos, porque ellos fueron los que me respaldaron inicialmente. Les voy a contar la historia en breve. Yo desde hace tiempo, cuando se empezó a hablar del nuevo aeropuerto, pensé en Santa Lucía. No lo decía porque estaba la opción de Tizayuca o Texcoco, y estamos en proceso de elección desde el 2006, pero siempre pensé en Santa Lucía. Y sabía que esa base aérea se había construido pues hace 50 años, bien hecha, las pistas, y que podía ser una opción entre Tizayuca y Texcoco. Y me lo reservé. Pensaba yo que ese aeropuerto pues tenía unas 600 hectáreas, igual que el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 600 hectáreas. Se quería vender. Entonces, le pedí al ingeniero Riobo de que explorara cómo estaba Santa Lucía, antes incluso de la campaña. Y fue
él. Por eso les agradezco. O sea, son historias. Y le agradezco mucho al comandante de la base aérea que les permitió el ingreso. Porque había cierta inconformidad ante la decisión de que se cerrara la base aérea de Santa Lucía por la construcción del proyecto de Texcoco. Entonces los dejó entrar a todo el equipo y ¡oh, sorpresa! Resulta que no eran 600 hectáreas, sino 2.500. 2.500. Y de terreno firme. Entonces, a partir de ahí se empezó a hacer el anteproyecto. Y luego, ya con el apoyo de los ingenieros militares, se elabora el proyecto definitivo y lo que dices, se lleva un avance del 40% y en febrero del año próximo ya se va a inaugurar la pista, 2 pistas y la base aérea. Porque necesitábamos construir. Y entonces el que hiciera el proyecto tenía que encargarse de la construcción. Y tenía que... No, Robó y los otros ingenieros son profesionales. No, era que el que hace el proyecto hace la obra. Y se les entregó toda la responsabilidad a los ingenieros militares. Y la verdad, ayer se lo comentaba yo a un grupo de empresarios, es una obra única en el mundo. Yo creo que solo en China puede haber algo así. Pero todavía tienen este problema de los litigios de personas que viven cerca. Ninguno. No, realmente se resolvió todo. Había una diferencia última, se resolvió. No tenemos ningún problema jurídico. O sea, todo lo que tiene que ver con la construcción. Por eso no se ha detenido ni un solo día. Y están trabajando día y noche. Y decía yo que es una de las obras más importantes del mundo, sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo. O sea, a mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra, no cuando esté terminada, que algunos van a tener oportunidad de hacerlo, sino lo que es una obra en proceso cuando se trabaja bien, que así quisiera yo que se trabajaran todas las obras, que se cumplieran los plazos, que se ahorrara en el presupuesto destinado a las obras, estimado a las obras, no que lo que había antes era de que se estimaban para el tren Toluca, Ciudad de México, 30,000 millones y resulta que va a terminar ejerciéndose un presupuesto de 90,000, 3 veces más. Pero no solo es eso, el tiempo
que lleva. Y así es la construcción de hospitales y así es la construcción de caminos. O sea, se echó a perder también el funcionamiento, la responsabilidad, la ética en las empresas destinadas a la construcción, no todas, pero se actuó muy mal por influyentismo, por corrupción. Por ejemplo, las empresas extranjeras que tenían preferencia. Había una empresa en el gobierno de Calderón, Repsol, que era la que recibía todos los contratos. ¿Y la cuál? No, es que el problema no son las leyes están bien hechas. El problema es que no se cumplen. Claro, sí, eso en estas empresas. La otra, la OHL, en el sexenio pasado, Peña. lo mismo, y todavía se enojan Sí. las empresas extranjeras que saqueaban al país. Sí, todas esas. Este caso de oceanografía, yo con Fox. todo respeto lo denuncié en su momento, hasta escribí una parte de mi libro sobre esto. ¿Saben que se regalaban a funcionarios relojes Rolex. de $1 millón? Eran los regalos. Sí hay algunas denuncias. Lo importante es que se terminó con ese desbarajuste, se puso orden y estamos avanzando. ¿No hay invasión de terrenos, presidente? No, lo que hay es una resistencia porque estaban mal acostumbrados. Les estoy hablando de una organización que tenía el control de todo el abasto del material, que compraba los cerros completos, porque estaban devastando toda la región, porque se necesitaba rellenar el lago de Texcoco, imagínense el proyecto, hacer un aeropuerto en un lago. Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio del mar, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, por eso había tantos defensores de este proyecto. Además, el otro negocio, yo diría que el más jugoso, era que se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto y también se iban a quedar con los terrenos de Santa Lucía. Por eso esta agencia, que no voy a mencionar su nombre, se los dejo de tarea a ustedes, tiene responsabilidad al decir, no puede mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía. Claro, porque lo que querían era quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, hacer como un Santa Fe. Ese era el proyecto. Entonces, yo agradezco mucho a los ingenieros, a Riobó y a todos los que me ayudaron al inicio y desde luego a los ingenieros militares, porque se puede tener el proyecto,
puede ser viable, pero la ejecución, aquí sí es como la definición de lo que es la política, que hay muchas definiciones, ¿no? Es el arte, la ciencia de gobernar, política es historia, esa es la que más me gusta. ¿Se acuerdan cuando llamábamos juntos haremos historia? Esa es la política y eso es lo que estamos haciendo. Se dice que la política se inventó para evitar la guerra. Se dice la política es pensamiento y es acción. Pero en este caso es más acción, siempre fueron viables. Lo que pasa era, teníamos que decidir para que el que hizo el proyecto llevara a cabo la construcción. Pues ahí están. No, hombre. Ya Antorcha Campesina andaba vendiendo terrenos y le dieron terrenos a Antorcha Campesina en Chimalhuacán. Andaban ofreciendo, muchos compraron, pues, pues ya esos terrenos no valen nada. Dale, pues nos vemos luego.